Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los demonios de la Biblia. Espíritus impuros y malignos. La Biblia se refiere frecuentemente a los demonios como espíritus impuros o espíritus malignos. Estos ejercen una influencia negativa e incluso poseen a individuos. Lucas capítulo 4, versículo 33, Marcos capítulo 1, versículos 23 al 26. Tómense un momento para compartir este video y activar la campanita. Gracias a todos por estar aquí y disfruten del contenido. Exploraremos lo que la Biblia y los libros apócrifos dicen sobre los demonios. Algunos demonios son identificados por su nombre. Belcebú, conocido también como Baal-Zebú, frecuentemente llamado príncipe de los demonios, Mateo capítulo 12, versículo 24. Belcebú o Baal-Zebú es una figura intrigante en la Biblia y en las tradiciones cristianas. Su nombre significa literalmente Señor de las Moscas en hebreo, un término que podría haber surgido como una burla de Baal-Zebul, que significa Señor Príncipe. Originalmente Baal-Zebub era un dios cananeo adorado en Ecrón, una ciudad filistea, donde era considerado capaz de curar enfermedades y repelerlas. Era consultado especialmente para obtener sanaciones. En la tradición cristiana, el nombre de Belcebú evolucionó para referirse a uno de los principales demonios. En el Nuevo Testamento frecuentemente se asocia con Satanás o se menciona como el príncipe de los demonios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 24, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, mostrando así su creencia en él como jefe de las fuerzas demoníacas. Belcebú también desempeñó un papel importante en la demonología medieval, donde fue considerado como uno de los 7 príncipes del infierno en ciertos textos esotéricos, ocupando una posición de autoridad en la jerarquía demoníaca. En la literatura oculta se le describe como un demonio de tentación y corrupción, buscando seducir a los humanos hacia el pecado y el orgullo. A lo largo de los siglos, Belcebú se ha convertido en un símbolo del mal y de la manipulación, visto como un espíritu particularmente poderoso y astuto que no solo busca poseer, sino también corromper el alma humana alejándola de la fe. Abadón o Apolión. Mencionado en el Apocalipsis como el rey del abismo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Abadón es un personaje misterioso y temible mencionado en la Biblia, principalmente en el libro del Apocalipsis. El nombre Abadón proviene del hebreo, donde significa destrucción o ruina. A menudo se le asocia con la idea de un lugar de destrucción o con una figura que personifica dicha destrucción. En el Antiguo Testamento el término Abadón a veces se utiliza para referirse al reino de los muertos, o Seol, como un lugar oscuro de ruina y perdición. Se encuentran referencias a este lugar en pasajes como el Salmo capítulo 88, versículo 11 y Job capítulo 26, versículo 6, donde Abadón es descrito como una región del inframundo. En el Nuevo Testamento Abadón adquiere un carácter más personal. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, Abadón es descrito como el rey del abismo, el ángel destructor que lidera un ejército de criaturas demoníacas surgidas de las profundidades. También se le llama Apolión en griego, que significa el destructor. En este pasaje Abadón es un personaje de un poder aterrador, con la misión de infligir tormentos a los hombres. Abadón es una figura fascinante que a menudo se interpreta en la teología cristiana como un ángel de la destrucción, un demonio, o incluso como una manifestación de la ira de Dios o de las fuerzas infernales. Algunos ven en Abadón un espíritu de exterminio y juicio, mientras que otros lo consideran un símbolo de las fuerzas del caos que emergen durante el fin de los tiempos. En la literatura apócrifa y la tradición esotérica, Abadón es a veces visto como un ángel caído, un ser que eligió el bando de las tinieblas, o como un siervo de Dios enviado para llevar a cabo actos de juicio. Así, Abadón simboliza, según las interpretaciones, el poder de la destrucción, el juicio divino o la personificación de las fuerzas del mal. Legión, legión. En Marcos 5, 9 y Lucas 8 y 30, un hombre poseído se describe a sí mismo como habitado por una legión de demonios, mostrando que una sola persona puede estar bajo la influencia de múltiples demonios al mismo tiempo. Legión es un personaje mencionado en el Nuevo Testamento principalmente en el Evangelio de Marcos 5, 1, 20 y en el Evangelio de Lucas 8, 26-39. Legión es el nombre que se da a un grupo de espíritus demoníacos que poseen a un hombre que vive en la región de Gerasa, cerca del mar de Galilea. Cuando Jesús encuentra a este hombre atormentado, le pregunta su nombre y el hombre responde: mi nombre es Legión, porque somos muchos.
El término legión hace referencia a una unidad militar romana compuesta por varios miles de soldados, lo que sugiere que este hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios. La posesión por una legión de demonios hace que este hombre sea extremadamente fuerte y peligroso. Se le describe como viviendo entre las tumbas, incapaz de ser contenido por cadenas y lastimándose con piedras. Cuando Jesús ordena a los espíritus impuros que dejen al hombre, estos le suplican que les permita entrar en una manada de cerdos cercana. Jesús accede y los demonios entran en los cerdos, que luego se precipitan al mar y se ahogan. Este evento causa un gran temor entre los habitantes de la región, quienes le piden a Jesús que se marche. Legión representa la fuerza destructiva de las posesiones demoníacas y el poder del mal sobre el hombre. Sin embargo, también destaca el poder de Jesús para liberar a las personas de estas fuerzas. La presencia de una legión de demonios puede interpretarse como una imagen del sufrimiento y la lucha interior del hombre, amplificada por la posesión demoníaca. La historia de Legión se utiliza a menudo para ilustrar el poder de Jesús sobre el mal y la liberación que puede ofrecer incluso en las situaciones más desesperadas. También se interpreta como una demostración de la misericordia divina, capaz de liberar incluso a aquellos que están más alejados de Dios. En la tradición cristiana posterior a la Biblia, el término legión a veces se utiliza para referirse a una multitud de demonios o una gran fuerza maléfica. Algunos teólogos y místicos han interpretado esta historia como una reflexión sobre la influencia del mal bajo diversas formas, y legión se ha utilizado simbólicamente para evocar la multiplicidad de influencias demoníacas. La noción de numerosos demonios actuando juntos ha sido integrada en diversos tratados de demonología. Aunque el nombre legión no es común como designación específica, la idea de legiones de demonios sirvientes dentro de la jerarquía infernal es frecuente. Por ejemplo, en la demonología medieval, algunos demonios son descritos como líderes de ejércitos o legiones a su servicio. Espíritus de mentira. Un ejemplo notable aparece en 1 Reyes 22, 22-23, donde un espíritu de mentira engaña a los profetas del rey Acab. Los espíritus de mentira son mencionados en las escrituras como entidades malignas que buscan engañar, desviar a los creyentes y sembrar confusión. En 1 Reyes 22, 19-23, el profeta Miqueas tiene una visión celestial donde Dios pregunta quién convencerá al rey Acab de ir a la guerra para ser derrotado. Un espíritu se ofrece para ser un espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab, y Dios le permite actuar en el marco de su justicia divina. En los rollos del Mar Muerto, los escritos de la comunidad esenia de Qumran mencionan espíritus de verdad y de mentira. El príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas representan el bien y el mal, cada uno con espíritus bajo su autoridad. El espíritu de mentira está asociado al príncipe de las tinieblas, y aquellos que lo siguen son considerados hijos de la oscuridad. En el Nuevo Testamento 1 Juan 4, 1-6 exhorta a los creyentes a probar los espíritus para discernir si son de Dios, advirtiendo contra los espíritus del anticristo que promueven el error en lugar de la verdad de Jesús. En la teología cristiana, los espíritus de mentira son percibidos como herramientas de Satanás para sembrar duda, confusión y error en la fe de los creyentes. Espíritus de adivinación y magia. Un ejemplo destacado aparece en Hechos 16, 16-18, donde una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación sigue a Pablo y Silas, proclamando su misión. Pablo finalmente ordena al espíritu que salga de ella, liberándola de su influencia. En la Torá y los libros del Antiguo Testamento, la adivinación y la magia están estrictamente prohibidas. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 10-12, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, astrología, magia o hechicería, quien consulte a médiums, espíritus o muertos. Porque todo aquel que hace estas cosas es abominable para el Señor. Levítico 7, 31-26. También prohíben dirigirse a médiums o consultar espíritus, considerándolo un pecado grave. Estos pasajes muestran que la adivinación y la magia se percibían como prácticas peligrosas, ya que invitaban a espíritus no divinos a influir en la vida de los fieles y desviaban al pueblo de Dios hacia caminos prohibidos. En 1 Samuel 28, 7-25, el rey Saúl, en vísperas de su batalla contra los filisteos, consulta a una medium en Ende para convocar al espíritu del profeta Samuel. Aunque Saúl mismo había prohibido la hechicería en Israel, busca desesperadamente respuestas. El espíritu de Samuel aparece y reprocha a Saúl por haber violado la ley de Dios, profetizando su derrota y muerte.
Este episodio demuestra que incluso los reyes, al buscar ayuda en prácticas ocultas, pueden descarriarse, pero siempre con graves consecuencias. En libros proféticos como Isaías y Jeremías, las prácticas de adivinación y magia son frecuentemente denunciadas. Los profetas las consideran prácticas de naciones idólatras que contravienen la alianza con Dios. Isaías 8 y 19, cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿acaso un pueblo no consultará a su Dios? ¿Se dirigirá a los muertos en favor de los vivos? Jeremías 27, 9-10. Jeremías advierte contra los profetas, adivinos y magos que engañan al pueblo con predicciones y mensajes falsos. En el Nuevo Testamento, las prácticas de adivinación y magia también son vistas como influencias demoníacas. En el libro de los Hechos encontramos varios ejemplos. Hechos 8, 9-24. Simón el mago es un personaje que practica la magia en Samaria y afirma tener un gran poder. Cuando observa los milagros realizados por los apóstoles, intenta comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo reprende severamente. Este pasaje condena la magia como una fuente falsa de poder espiritual. Hechos 16, 16-18. Una esclava poseída por un espíritu de adivinación sigue a Pablo y Silas, prediciendo el futuro y generando ingresos para sus amos gracias a sus dones. Pablo expulsa al espíritu en el nombre de Jesús, demostrando que la adivinación es percibida como una posesión espiritual que puede ser vencida por el poder divino. En algunos textos apócrifos y pseudepigráficos, la magia y la adivinación también aparecen, frecuentemente como prácticas usadas por personajes malvados o corruptos. El libro de Enoc describe la caída de los vigilantes, ángeles que enseñaron a los humanos artes prohibidas, incluyendo la hechicería y la adivinación. Estos ángeles rebeldes transmitieron conocimientos ocultos desafiando las órdenes divinas, y sus enseñanzas se consideran perversiones que incitan al pecado. El Testamento de Salomón. Este texto apócrifo atribuye a Salomón el poder de comandar demonios mediante un anillo mágico. Aunque este texto es más folclórico, muestra una fascinación antigua por el poder sobrenatural y la magia, asociándolos a menudo con demonios. Fuera de la Biblia, en textos gnósticos y escritos místicos, las prácticas de adivinación y magia también están presentes, a menudo bajo formas más simbólicas o filosóficas. Sin embargo, estas prácticas son percibidas de manera diferente según las creencias. Algunos grupos las consideran una fuente de conocimiento oculto. La teología cristiana ha condenado tradicionalmente la magia y la adivinación, considerándolas obras del enemigo y engaños. San Agustín, por ejemplo, las calificaba como ilusiones diabólicas que desvían a las personas de la verdad divina. Los espíritus de adivinación y magia aparecen en la Biblia y en textos religiosos como fuerzas engañosas, a menudo asociadas con influencias demoníacas y prácticas prohibidas. Se consideran contrarias a la voluntad de Dios, ya que desvían a los creyentes de la verdad divina y de la fe en un Dios único. Los relatos bíblicos muestran repetidamente que buscar respuestas en la adivinación o la magia tiene graves consecuencias, ilustrando así la importancia de una relación directa con Dios y la confianza en su palabra. Príncipes demoníacos. En el libro de Daniel, se mencionan espíritus como el príncipe de Persia, lo que sugiere una jerarquía demoníaca que influye en las naciones. Daniel 10 y 13. Los príncipes demoníacos forman parte de las jerarquías demoníacas en algunas tradiciones religiosas y ocultistas. Aunque la Biblia no ofrece una jerarquía demoníaca detallada, muchas interpretaciones cristianas, textos apócrifos y escritos esotéricos posteriores desarrollan la idea de que ciertos demonios superiores ejercen autoridad sobre otros espíritus malignos. Estos príncipes suelen considerarse los principales enemigos de los arcángeles y los santos, y poseen una influencia particularmente nociva sobre el mundo humano. Elementos clave sobre los príncipes demoníacos. En las teologías cristiana y esotérica, los príncipes demoníacos son ángeles caídos que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Originalmente ocuparon altos rangos en el reino celestial antes de ser expulsados y transformados en espíritus demoníacos. La jerarquía demoníaca comúnmente mencionada sitúa a estos príncipes en la cúspide, directamente bajo Lucifer o Satanás, otorgándoles poderes considerables en la administración del infierno y en la tentación de los humanos. Influencia en los humanos. Los príncipes demoníacos son conocidos por influir en diversos aspectos de la vida humana y por personificar pecados o vicios específicos. Por ejemplo, Belcebú, mencionado como el príncipe de los demonios Mateo 12 y 24, está asociado con el orgullo y la mentira.
Asmodeo se relaciona con la lujuria y la tentación sexual. Leviatán simboliza la envidia y puede sembrar la discordia. Estos príncipes manipulan las debilidades humanas, explotando deseos y defectos para desviar a las personas del camino de Dios. ¿Cuándo ocurrió la caída de Satanás y sus ángeles? La cronología de la caída de Satanás y sus ángeles en relación con la creación de Adán y su propia caída es un tema debatido entre teólogos, ya que la Biblia no ofrece una cronología precisa. Antes de la creación de Adán, muchos teólogos creen que Satanás y sus ángeles cayeron antes de la creación de la humanidad. Según esta interpretación, Satanás, al rebelarse contra Dios, fue expulsado del cielo junto con los ángeles caídos, convirtiéndose en un adversario de Dios antes de la aparición de los humanos. Esto se basa en el hecho de que Satanás ya está presente en el jardín del Edén, tentando a Eva en forma de serpiente, Génesis 3. Después de la creación de Adán pero antes de la tentación, otra interpretación sugiere que Satanás cayó poco después de la creación de Adán, pero antes de tentar a Eva. Según esta perspectiva, Satanás aprovechó rápidamente la oportunidad para interferir en el plan de Dios para la humanidad, lo que explicaría su actividad en el jardín del Edén. Sin cronología específica, algunos prefieren no establecer un marco temporal exacto, considerando que la caída de Satanás es simbólica de la rebelión contra Dios y no necesita ubicarse en un tiempo específico en relación con la caída de Adán. Pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17 suelen asociarse con la caída de Satanás, aunque no lo mencionan directamente. En el Nuevo Testamento Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4 hablan de ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad y fueron encadenados para el juicio, posiblemente refiriéndose a la rebelión angélica. Apocalipsis 12, 7-9 también se interpreta como una alusión a la caída de Satanás, aunque algunos creen que se refiere a una guerra futura en el cielo. Jerarquía e influencia. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a los príncipes demoníacos bajo esta denominación, algunos espíritus malignos citados parecen poseer autoridad especial. Por ejemplo, Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo oscuro. Esta expresión se interpreta como una referencia a demonios de alto rango. Daniel 10 y 13, el príncipe de Persia, que resiste al ángel Gabriel es percibido como un espíritu demoníaco de alto rango con influencia sobre los reinos terrestres. Textos apócrifos y escritos esotéricos. En el libro de Enoc se describe la caída de los vigilantes, ángeles caídos que engendraron espíritus demoníacos. Entre ellos se mencionan líderes o príncipes demoníacos que dirigen a los demás. Este texto también detalla su caída y condena, destacando su naturaleza corruptora. En el esoterismo, los príncipes demoníacos son percibidos como entidades con poderes mucho más amplios que los demonios comunes. Se dice que pueden influir en eventos a gran escala, incitar guerras, provocar enfermedades y manipular líderes. Algunos están asociados con el control de elementos naturales, agua, fuego, aire, tierra, o aspectos psicológicos de los seres humanos. Resistencia espiritual. En la teología cristiana, el exorcismo y la oración son armas clave en la lucha contra estas entidades. Los príncipes demoníacos son considerados enemigos formidables, y solo los santos, ángeles y fieles con una fe fuerte pueden resistir su influencia. Textos cristianos sugieren que se necesita la ayuda de arcángeles como Miguel para enfrentarlos directamente. Estos príncipes han inspirado la literatura, el arte y la cultura popular. Aparecen en obras como la Divina Comedia de Dante y El Paraíso Perdido de Milton, donde representan las fuerzas del mal, intentando constantemente perturbar el orden divino. En algunas tradiciones ocultistas, los príncipes demoníacos son invocados durante rituales para adquirir poder o conocimiento. Sin embargo, estas prácticas suelen estar asociadas con graves consecuencias, ya que la alianza con estos espíritus se percibe como peligrosa y generalmente conduce a efectos destructivos. En resumen, los príncipes demoníacos son figuras poderosas e inquietantes en las teologías y creencias espirituales donde aparecen. Representan la jerarquía del mal y son símbolos de los vicios humanos y de las tentaciones que la humanidad debe resistir. Su presencia destaca la lucha entre el bien y el mal, y para los creyentes, son adversarios temibles combatidos con fe y virtud. Satanás y sus ángeles. Satanás es descrito como teniendo sus propios ángeles, o demonios, como se menciona en Mateo 25, 41 y Apocalipsis 12, 7-9.
Espíritus de enfermedades. En los Evangelios, algunas enfermedades están asociadas a espíritus demoníacos. Lucas 13, 11-16, y Jesús los expulsa para curar. En la Biblia y otros textos religiosos, los espíritus de enfermedades a menudo se mencionan en relación con la creencia de que ciertas enfermedades o afecciones físicas podían ser causadas por fuerzas espirituales o demoníacas. Esta concepción, común en tiempos antiguos, veía las enfermedades como manifestaciones de ataques espirituales o posesión demoníaca. Los espíritus malignos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan casos en los que Jesús cura a personas al expulsar espíritus que causaban enfermedades físicas o mentales. Por ejemplo, Lucas 13, 11-16. Una mujer que tenía una enfermedad durante 18 años es descrita como poseída por un espíritu de enfermedad. Jesús la libera de esta atadura, y ella se cura instantáneamente. Mateo 9, 32-33 y Mateo 12 y 22. En estos pasajes, se relatan casos en los que personas mudas o ciegas son curadas después de que Jesús expulsa a los demonios responsables de su condición. En los Evangelios, la posesión demoníaca se asocia a menudo con condiciones que, según nuestra comprensión moderna, podrían ser enfermedades mentales o físicas como la epilepsia, las parálisis o los trastornos psicológicos. En Marcos 9, 17-27, se describe a un niño poseído que sufre convulsiones que lo arrojan al suelo. Jesús expulsa al espíritu impuro, liberando al niño de sus ataques. ¿Cómo podemos interpretar esto hoy en día? Una posibilidad es que Jesús, además de proporcionar curación espiritual, pudiera haber ayudado al ofrecer consuelo y compasión. Al atribuir estas condiciones a espíritus impuros, quizá utilizaba un lenguaje y conceptos accesibles a su época para explicar los males y superarlos. Aunque relatos como este puedan reinterpretarse desde una perspectiva científica, no disminuyen la profundidad espiritual del mensaje de los Evangelios. Ya sea una curación física, espiritual o ambas, el relato ilustra la compasión de Jesús y su poder para liberar a quienes sufren, independientemente de la naturaleza de ese sufrimiento. Comparación con los fenómenos modernos. Hoy en día, es común que fenómenos inexplicables se atribuyan a extraterrestres o a otras fuerzas desconocidas. Esto refleja un mecanismo humano atemporal, buscar explicaciones más allá de lo que se comprende en el momento. Así como en el pasado se atribuían enfermedades o comportamientos extraños a posesiones demoníacas, hoy en día, lo que no entendemos suele relacionarse con teorías sobre visitantes de otro mundo. Tomemos como ejemplo las pirámides de Egipto. Estas estructuras monumentales, construidas hace miles de años con una precisión que desafía nuestras capacidades modernas, continúan siendo un misterio. Algunos sugieren que estas construcciones podrían haber sido influenciadas o asistidas por civilizaciones extraterrestres. De manera similar, las líneas de Nazca, esos inmensos dibujos trazados en el suelo visibles únicamente desde el cielo, a menudo se interpretan como mensajes o señales dirigidas a seres de otros mundos. De la misma manera, los milagros de Jesús relatados en los Evangelios ilustran esta tendencia humana a atribuir lo desconocido a intervenciones sobrenaturales. En aquella época, condiciones como la epilepsia, la esquizofrenia o incluso enfermedades infecciosas eran incomprendidas y aterradoras. Estas afecciones, que hoy son tratables, parecían ser resultado de una potencia divina o demoníaca. Por ejemplo, en la historia del niño descrito en Marcos 9, 17-27, las convulsiones atribuidas a un espíritu impuro podrían interpretarse como epilepsia a la luz de la ciencia moderna. Esta dinámica muestra que la humanidad evoluciona en su comprensión del mundo. Lo que alguna vez fue un misterio a menudo es explicado con el tiempo. Los milagros de Jesús, al igual que los antiguos enigmas arquitectónicos, forman parte de una historia continua de descubrimiento y desmitificación. En otras palabras, lo que hoy atribuimos a fuerzas desconocidas, ya sean extraterrestres o potencias sobrenaturales, podría ser comprendido algún día gracias a los avances científicos. Esto no disminuye la importancia o fascinación por estos fenómenos, sino que resalta nuestra capacidad de evolucionar en nuestra comprensión. Así, la fe, los misterios y la ciencia coexisten, cada uno desempeñando un papel en la búsqueda humana por comprender el universo y nuestro lugar en él. Volvamos a los espíritus de enfermedad en el judaísmo y él. En el Antiguo Testamento, la concepción de las enfermedades a veces está relacionada con los espíritus, aunque de manera menos explícita. Algunas enfermedades se consideraban castigos divinos o consecuencias de actos inmorales, y solo Dios tenía el poder de sanar.
Sin embargo, en textos apócrifos y algunos escritos rabínicos, se hace referencia a espíritus que infligen enfermedades. Concepción de las enfermedades como ataques espirituales en otras. En la tradición cristiana, al igual que en muchas otras religiones, existe la creencia de que ciertas enfermedades pueden ser causadas por entidades demoníacas, especialmente en contextos de curación espiritual y exorcismo. Algunas tradiciones religiosas ven a los espíritus de enfermedad como seres distintos cuyo propósito es causar sufrimiento y alejar a las personas de Dios. El ministerio de sanación de Jesús, que incluye la expulsión de espíritus de enfermedad, resalta un aspecto importante de su mensaje espiritual y misión. La liberación de estos espíritus demoníacos se considera una parte esencial de la restauración de la integridad física y espiritual de una persona, simbolizando la victoria sobre las fuerzas del mal. En resumen, los espíritus de enfermedades en las Escrituras se refieren a una época en la que algunas dolencias eran percibidas como ataques espirituales o demoníacos. El exorcismo y la oración eran entonces métodos para restaurar la salud y la paz espiritual, conceptos que todavía se encuentran en algunas creencias y prácticas de sanación espiritual hoy en día. Espíritus de tentación y pecado. Como Satanás que intenta a Jesús, algunos demonios son responsables de tentaciones destinadas a alejar a los creyentes de Dios. Mateo 4, 1-11. Los espíritus de tentación en las Escrituras. Pablo en sus cartas habla de los deseos de la carne y de las influencias que incitan al pecado. Gálatas 5, 16-21. Estos deseos a menudo se asocian con espíritus demoníacos que amplifican las debilidades humanas. En Efesios 6 y 12 se dice que los cristianos no luchan contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos espíritus están asociados con pecados como la lujuria, la ira, el orgullo, la envidia, la avaricia, la gula y la pereza, los 7 pecados capitales. Aprovechan las debilidades humanas para desviar a las personas de Dios. Un ejemplo clave es Judas Iscariote, influenciado por Satanás, Lucas 22, 3, quien cede a una tentación destructiva al traicionar a Jesús. Podemos interpretar los espíritus de tentación como manifestaciones simbólicas del libre albedrío o las debilidades humanas, desde una perspectiva más psicológica o filosófica. Esta interpretación moderna sugiere que los relatos bíblicos también reflejan la lucha interna de los humanos entre el bien y el mal. Libre albedrío o una elección consciente. La Biblia enseña que Dios dio a la humanidad el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Los espíritus de tentación pueden ser vistos como una forma simbólica o espiritual de referirse a las influencias externas e internas que nos llevan a tomar decisiones contrarias a la voluntad divina. Ejemplo bíblico, Adán y Eva, Génesis 3. La serpiente simboliza una influencia externa, pero el verdadero pecado proviene de su decisión personal de desobedecer a Dios. Esto ilustra que incluso en presencia de una tentación, la elección recae en el individuo. En el Nuevo Testamento, Jesús en el desierto, Mateo 4, 1-11, es tentado por Satanás, pero utiliza las Escrituras para resistir. Aquí el libre albedrío se destaca. Jesús, aunque tentado, elige permanecer fiel a Dios. Los espíritus de tentación también pueden representar las luchas internas de cada individuo frente a sus deseos, miedos o ambiciones. Este concepto es universal y no necesariamente requiere una interpretación sobrenatural. Pablo en Romanos 7, 15-20 describe la debilidad humana. No hago el bien que quiero, y hago el mal que no quiero. Esto muestra que incluso sin intervención demoníaca, los humanos luchan constantemente contra sus propias inclinaciones. Los pecados capitales, orgullo, lujuria, ira, etc. Estos comportamientos suelen atribuirse a influencias demoníacas en la teología cristiana, pero también pueden interpretarse como aspectos naturales de la condición humana, amplificados por circunstancias o elecciones personales. La tentación sería como una prueba. Desde un enfoque espiritual, la tentación a veces se considera como una prueba para fortalecer la fe o demostrar la obediencia a Dios. En este caso, los espíritus de tentación podrían simbolizar los desafíos a los que cada creyente se enfrenta para crecer espiritualmente. Santiago 1, 2-3. Consideren como un motivo de alegría completa el que se pongan a prueba en diferentes circunstancias, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Esto muestra que la tentación, ya sea percibida como espiritual o natural, puede tener un papel constructivo si se supera. Otra interpretación moderna.
En nuestro mundo contemporáneo, muchos prefieren entender estos conceptos desde una perspectiva más racional. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.